Y segundo, en Infosofía nos siguen. Un buen ejemplo. Sí. Sí, la otra vez también. Me dijeron los alumnos que justamente eso, que habían escuchado en Infosofía y no sé qué. Sí, sí. Yo mismo he seguido las grabaciones también, tal vez ese medio. Sí, la verdad, sí. De hecho, teníamos el problema de que oí. ¿Me puedes quitar la hojita de...? Sí. Aquí está. Llegué como loca viviendo el tiempo y dije, ¿cuánto es? ¿Son 15? ¿Son 20? 15 de 20. 30, perfecto. Bueno, yo sí voy a tomar notas. Cuando tú presentas entonces. Para que digan los pedagogos, no, pues no tiene nada que ver. Ya les lo que dijiste tú, que te viene Infosofía. No es cierto, en Censos Comunes. Hay que empezar a hablar de la andragogía. Porque les escribí. Mira, una referencia. Ponla de todas maneras. Nomás está luchando entre serie Órale. Nos recorremos todos, ¿no? Acá lo pellizcamos. Ah, bueno. Para eso le pusimos rueditas precisamente. Y nosotros todos amontonados. Exactamente. Estamos estrenando doble mesa, teníamos nada más una y una trajeron la otra. Por eso el mantel no le Se queda. pusieron poco los de patrimonio. Sí. No, bueno, no. Nosotros ya de patrimonio nos han dado otras cosas, pero no, esto es nosotros. ¿Dónde está? ¿Y la hojita? Ah, la tienen aquí. Ahorita te la doy, ahorita te la doy. Nada más déjame que le pongan acá. La edición. Y yo quería, desde hace tiempo, que tuviéramos esas sillas, pues, cómodas. Es que en las otras te levantas un rechinadero, bien incómodo, o bien amontonados. No, una mesa, y el pinche mantel no está bien planchado, pues, pero... Aquí se nota que somos de filosofía. Exacto. Eso nos No, pero delata. es que vamos a mandar un mantel que huelía hasta acá y pegado. Es la tónica de Sócrates, ¿qué les pasa? Arrugada, pero... ¿Qué, pues? ¿Qué? No te resignas. O que pase primero y ya se vaya. Después. Mis lentes para leer. Lentes no veo. ¿Y la mesa cómo se llama? Se llama La mesa. habilidades didácticas. Filosofía y habilidades didácticas. ¿Qué? La mesa. Sí. La jornada toda se llama filosofía y habilidades didácticas. Pero cada mesa tiene su nombre, ¿no? No, fíjate que no le pusimos bueno. nombre a cada mesa. Es nomás la mesa 4. Ah, Laura nada más.
Yo mero. A ver si puedo. Ah, bueno. Somos poquitos aquí, pero somos bien rudos, así que no se tomen muchas licencias. Les decía que Empezando con el moderador. los coloquios de filosofía son como los conciertos de Mahler, la Quinta Sinfonía. Tenía mucha gente arriba, pero 2, 3 abajo. Así que estamos en ese caso. Bueno, buenas noches. Esta es la mesa número 4 que, con ocasión de la reforma al plan de estudios, nos hemos dado para discutir lo que hay que hacer en relación a nuestro documento guía. Así que, en primer lugar, le cedo la palabra a la maestra Laura Eugenia Malagón, que se siente un poquito mal, pero aguanta y va a leernos toda su ponencia. Adelante, Laura. Buenas noches, pues es un gusto estar con ustedes. Solamente quiero comentar que de las líneas que se han trazado a lo largo de estas 3 mesas con este título de filosofía y las habilidades didácticas en el aula, creo que ha habido una serie de coincidencias que creo además que aquí también se van a plantear, sobre todo con la perspectiva que vino a plantear Coco, de esta idea de cómo se debe tener, cómo se debe manejar la didáctica desde el punto de vista de la filosofía, porque como también ella ya manifestaba, y el propio Raúl, en realidad, pues la didáctica siempre se ha dado a partir como de una didáctica general y en realidad yo creo que tiene unos 20, 30 años desde que la propia filosofía se ha planteado el hecho de pensar su propia actividad didáctica, o sea, cómo podemos pensar desde la filosofía la didáctica, sin que tenga que ser necesariamente una propuesta externa, como una manera de enseñar, como un método general, porque creo que ahí sí habría ciertas críticas para hacer, ¿no? Entonces, ya ha habido varias propuestas de filósofos que han pensado este tema desde algunos países, sobre todo latinoamericanos, como los argentinos, los colombianos, chilenos, mexicanos, que resultan interesantes porque también han sido pensados desde la filosofía misma. Bueno, entonces voy a leer para concretizar y no perderme en esto que quiero plantear. Bueno, yo titulé este escrito Filosofía y didáctica, de lo planeado a la boca se cae la sopa.
Cuando se me invitó a participar en las jornadas de filosofía y educación, concretamente en la mesa de filosofía y habilidades didácticas en el aula, y a su vez relacionar esta didáctica con el documento de reforma de plan de estudios de esta facultad, que dicho sea de paso, su implementación ya está en puerta, comencé por revisar qué contiene el documento citado y encontré que es una propuesta rica en planteamientos generales, acordes con los organismos nacionales e internacionales encargados de trazar los lineamientos transformadores de la educación superior, es decir, indican qué valores se deben fomentar, hacia dónde se debe orientar los aprendizajes. Asimismo, se proponen las herramientas para el aprendizaje autónomo, destacando que la misión de la educación es hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación para que estén en condiciones de aportar sus conocimientos a la sociedad. Para tal fin se ha llevado a cabo el rediseño curricular, que implica un proceso de planificación, construcción y actualización del plan de estudios del programa de filosofía, a partir del cual se han establecido los propósitos formativos que organiza la trayectoria curricular, los resultados de aprendizaje y las competencias a desarrollar, etc. En síntesis, es como un proyecto de formación que debe estar acorde con las necesidades del alumnado y a la par conforme a los requerimientos del perfil de egreso y el perfil profesional. Y aunque suene crudo decirlo, se trata de prepararlos para la demanda que el mundo laboral espera de un egresado de filosofía, es decir, su inserción en el campo productivo. Esto llevó a diversificar las áreas que componen la malla curricular, compuesta en informativa, formativa, técnico-metodológica, profesionalizante y transdisciplinar, donde él o la estudiante podrá incidir de manera más directa en la conformación de su trayectoria curricular de acuerdo con sus intereses profesionales, así como distribuir la carga horaria en un rango más amplio que con el que se contaba, entre otras tantas ventajas que ya se han señalado en algunas de las mesas de esta jornada, como la que le tocó a Mario Alberto en el de rediseño curricular. Sin embargo, queda pendiente la concreción curricular a nivel del aula, que es el momento donde el profesor planifica y organiza las actividades de enseñanza y aprendizaje para las sesiones de clase, tomando en cuenta los objetivos, contenidos y metodologías que utilizarán en sus programas y planes de trabajo, así como las herramientas didácticas que utilizarán. Para conocer las referencias del campo didáctico en esta propuesta de reforma, citaré algunas de sus partes. En el apartado 2, referido a la fundamentación del programa, en su inciso B, razones académicas pedagógicas, dice: las habilidades, capacidades y actitudes deseables en una licenciada o licenciado en filosofía deben ser precisadas, así como las estrategias que se usarán para despertarlas y desarrollar en el estudiantado. Se destaca un planteamiento pedagógico general, algunos específicos en los distintos tipos de materias que lo integran y algunas sugerencias de herramientas didácticas apropiadas para cada uno de los tipos. Más adelante, en el apartado 3, referido a los propósitos del programa, en sus objetivos particulares del inciso A, dice: actualizar la actividad académica en las prácticas más recientes del campo pedagógico, y entre paréntesis, la tutoría y la asesoría por pares, se cierra paréntesis, y didáctico, entre paréntesis dice, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, se cierran paréntesis. Por último, en el apartado 6,
sobre el perfil del docente se dice: es deseable que tengan un conocimiento de estrategias didácticas, y en los perfiles profesionales también se indica que debe contar con formación de estrategias didácticas y manejo de las nuevas tecnologías para la educación. Bueno, hasta aquí cito partes del documento de reforma al plan. Me remito a las distintas citas del documento para que se pueda visualizar que aún está abierta la reflexión y socialización sobre la didáctica, que apenas queda bosquejada. Y si se trata de abordar la relación de la filosofía y nuestras prácticas didácticas en el aula, inevitablemente comencé a formularme una serie de preguntas tales como: ¿la enseñanza de la filosofía responde a un carácter filosófico o pedagógico? ¿O la didáctica de la filosofía es o no un problema filosófico que la misma filosofía debe resolver? ¿O no hay una resolución posible y estamos condenados a navegar entre las dos aguas? En síntesis, ¿cuáles son las estrategias didácticas más adecuadas para la enseñanza de la filosofía? En la última década se ha gestado un interés creciente de algunos filósofos por la investigación académica y las implicaciones teóricas y metodológicas de la enseñanza de la filosofía. Sus reflexiones, que se plantean en un contexto de cambio acelerado que han venido sufriendo la sociedad y más concretamente las instituciones universitarias, donde se enfatizan más las prácticas de planeación, evaluación, certificación y acreditación. Y si agregamos que para contar con mayores recursos, las instituciones se deben someter a procesos de desempeño institucional, de calidad, de administración de indicadores, de transparencia y rendición de cuentas, esto provoca en muchas ocasiones que las instituciones se vean sometidas a una lucha por la sobrevivencia académica. Lo anterior, sin dejar de mencionar que mucho de este financiamiento proviene de organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que definen en última instancia los fines de la educación. Por supuesto que eso no nos impacta negativamente si consideramos que todo proceso educativo lo quieren llevar a un asunto de competitividad y la formación supeditarla a la adquisición de habilidades para la incorporación al trabajo que exige el mercado, alejándose cada vez más del territorio humanista y filosófico. Más aún, hay que considerar otros obstáculos que la enseñanza de la filosofía debe sortear. Me refiero a la justificación de su eventual utilidad en una cultura cada vez más visual, donde el poder sintético de la imagen sustituye al concepto, donde basta con mostrar la imagen para aceptar un planteamiento cualquiera. Y como dice Cerletti, el ritmo vertiginoso de la imagen nunca será alcanzado por el andar más lento de la reflexión. Otro reto más a la lista es el uso irresponsable de las nuevas tecnologías de la comunicación y virtualización, que bueno, ya incluso aquí ahorita también se estuvo comentando al respecto, incluso del uso de la inteligencia artificial, que cada día cobra mayor protagonismo, campos debatidos y amplios en los que no me voy a detener. Desde estos escenarios, y para intentar responder a las preguntas anteriormente planteadas, habría que decir que la didáctica de la filosofía inicialmente se daba como una especialización de la didáctica en general, y es relativamente reciente la preocupación filosófica por la didáctica de la filosofía, ya que antes la enseñanza de la filosofía se solía ejercer de manera acrítica, y el hecho de que ahora la filosofía se ocupe filosóficamente de su enseñanza supone abordar la cuestión del enseñar filosofía como un problema filosófico. De hecho,
No se suele percibir que cuando se enseña un contenido filosófico, también se enseña a su vez a enseñarlo. Y aquí me detengo un poco porque también Coco en su participación ya había hecho referencia a esta cuestión de cómo es que los profesores de filosofía aprenden a enseñar filosofía, porque por lo menos Cerlati lo que dice es que en realidad nosotros estamos aprendiendo a enseñar filosofía desde que somos alumnos, desde que nosotros empezamos a tomar clase de filosofía y a aprender filosofía. En ese momento también ya estamos de alguna manera aprendiendo cómo enseñar filosofía, ¿no? Entonces, cuando se aprende filosofía, se aprende también a enseñar filosofía. Se enseña filosofía como uno aprendió filosofía, aunque esto parezca o no se vea de manera patente, pero en realidad ya desde ahí estamos adquiriendo nuestra formación. Y por supuesto que también sostengo lo que de alguna manera también ya apuntaba Coco, que es que el hecho de ser profesores de filosofía, eso se va generando uno desde que somos también estudiantes, desde que aprendemos filosofía, pero también se va dando esta práctica a partir de toda la experiencia que va generando el profesor. Entonces, sin duda que los profesores han tenido formación también pedagógica. Entonces, ha sido una actividad particular, digamos, de cada profesor. Por ello, quienes deben establecer cuáles son los problemas concretos de enseñar filosofía son quienes se enfrentan de manera cotidiana con la experiencia de enseñar. La didáctica solo nos viene a decir, eso sí, de manera más organizada, lo que los profesores ya hacen desde su práctica. Razón por la que los profesores que enseñan filosofía no se deben reducir a ser simples técnicos que únicamente aplican recetas genéricas ideadas por especialistas, porque un profesor de filosofía no se forma solo con adquirir algunos contenidos filosóficos y otros pedagógicos y luego yuxtaponerlos. La actividad docente implica algo más complejo, donde entran en juego teorías implícitas, bagajes pedagógicos, hábitos institucionales y otros tantos elementos. En el caso de enseñar filosofía, primero se debe tomar ciertas decisiones que son del orden filosófico y luego, de manera coherente con esas decisiones, se podrán elaborar los recursos más convenientes. Y diré también con Cerletti que encarar filosóficamente la cuestión de enseñar filosofía se debe hacer desde la pregunta misma: ¿qué es la filosofía? De antemano se sabe que no se encontrará una respuesta unívoca a esta pregunta. O sea, me refiero al hecho de que si a un profesor le preguntan qué es la filosofía, por supuesto que no va a responder de la misma manera que te va a contestar otro profesor, porque siempre se está contestando pensando desde una filosofía en lo particular. Entonces, de antemano, se sabe que no se encuentra una respuesta unívoca porque a esta pregunta siempre se le responde desde una filosofía en lo particular. Cada filósofo aporta una idea de filosofía. Cada profesor de filosofía hace lo mismo, aunque no lo manifieste. Por consecuencia, la respuesta a ¿qué es enseñar filosofía? Implica adoptar una filosofía que sostiene su enseñanza, ya sea que los profesores lo asuman de forma explícita o no. Y esta concepción de filosofía está implicada en el qué enseñar y el cómo enseñar, pues cada clase es la puesta en acto de una concepción de filosofía. Por consecuencia, no tiene por qué haber prácticas reconocibles y aceptadas por todos, sino que cada práctica será distinta
al estar asociada a una concepción de filosofía y a una manera particular de enseñar filosofía. Esto no implica que no haya una planeación general, como el distinguir los momentos didácticos, inicio, desarrollo, cierre, etcétera, de una clase, así como la planeación de estrategias en función de las inquietudes de los alumnos. Y si es necesario, también es válido modificar la planeación de manera parcial o incluso totalmente en función del objetivo que se quiera lograr, que en última instancia es invitarlos o provocarlos a pensar. Para que quede más clara la idea de que es necesaria la planeación, pero más necesaria aún la intención de desbordarla e ir más allá. Citaré nuevamente a Cerletti. Para que haya novedad, para que algo pueda sorprender y desafíe a pensar a los estudiantes y también al profesor, deberá haber un plan inicial que se vea desbordado. Deberán estar presentes un conjunto de saberes programados que se vean interpelados. Por este motivo, si no hay un plan, no hay novedad, no puede haber desafío. Y ya se cierra la cita. Quienes conocen al autor citado saben de sus referencias filosóficas en la producción teórica de Alain Badiou y de su utilización de la filosofía del acontecimiento y el encuentro. Desde ahí, elabora una propuesta de la enseñanza de la filosofía bajo el signo de la repetición y la creación. Y esto porque, obviamente, en cada contenido de la filosofía, por supuesto, que va a haber una serie de conocimientos que tienen que repetirse, pero esto no significa que esté condenado a la repetición. Entonces hay que repetir, pero también en ese mismo acto de repetir hay que crear. Y yo creo que también aquí está un poco el propio Cerletti apoyándose sí en Alain Badiou, pero también en Deleuze, sobre todo en esta propuesta que hace en diferencia y repetición. Y bueno, entonces me regreso. Digo que Cerletti se apoya en la producción filosófica de Alain Badiou y de su utilización de la filosofía del acontecimiento y el encuentro. Desde ahí elabora una propuesta de la enseñanza de la filosofía bajo el signo de la repetición y la creación, privilegiando la ruptura a la continuidad, la novedad ante la repetición o la creación frente a la reproducción, en relación con la dimensión aleatoria o azarosa del encuentro profesor, estudiante y conocimiento. Si bien en toda filosofía hay algo de repetición y algo de creación, la potencia de un filosofar se hará visible si predominan los elementos de novedad frente a los de continuidad. Esto se establece a partir del nexo de lo que hay con lo que puede haber. Según el autor, de eso se trata en sentido estricto el pensar, invitar de manera original, no es invitar, es intervenir de manera original en los saberes establecidos y abrir paso al pensamiento. En la práctica docente, el profesor tendrá la tarea de introducir desafíos intelectuales y provocadores en el contexto de un grupo de aprendizaje, pues el pensar, como sostiene Deleuze, supone un forzamiento, ya que para este filósofo el pensamiento no resulta del ejercicio de una facultad que los hombres tienen por naturaleza, sino que depende de las fuerzas que se apoderan de él y lo violentan. Porque aquí, por ejemplo, Deleuze decía que el hecho de pensar no es una facultad natural del hombre, sino que hay que provocarlo. Y decía, hay dos estados de cosas. Una, que dejan al pensamiento tranquilo, que no te obligan a pensar. Pero la otra,
hay que, yo creo que aquí está pensando en Nietzsche y la filosofía, cuando dice que hay ciertas fuerzas que se apoderan del pensamiento. Entonces pensar es siempre pensar críticamente, experimentalmente y problematizadoramente contra el sentido común y los estados de cosas que nos indignan, nos lastiman y violentan. Pues de hecho Deleuze dice, peor, Deleuze dice que incluso hay que pensar frente a la estupidez, como decía también el maestro Mario Alberto. Pues considera que la filosofía que no contraría a nadie no es una filosofía. Para concluir, solo diré que en el marco de una didáctica con la que se ha para concluir, solo diré que en el marco de una didáctica como la que se ha planteado, basada en el encuentro, puede ayudar a revertir las prácticas rutinarias e institucionalizadas que regulan y normalizan los saberes y a combatir el imperativo pedagógico del no aburrirás. Si utilizamos el aula más a manera de laboratorio y como un espacio donde se pueda analizar, dialogar, investigar y experimentar. Para ello se requiere la emergencia del pensar del otro como colectividad. Esto implica no solo la tarea comprometida del profesor, que debe al mismo tiempo transmitir, acompañar, cuestionar, estimular y sobre todo escuchar. También se requiere la participación activa de la irrupción del pensar filosófico de los estudiantes para dar lugar a lo nuevo en lo planeado, ya que la creación necesita un encuadre para ser desbordado. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, cedo ahora la palabra al doctor Juan Cruz Cuamba, cuyo trabajo se titula Más allá de la exposición magistral, las habilidades didácticas en la propuesta del nuevo plan de estudios de la licenciatura en filosofía. Adelante, Juan. Bueno, sí, muchas gracias, buenas noches. Gracias también por la invitación, por estar acá. Yo preparé una pequeña presentación de PowerPoint para apoyar ahora mi exposición. Y bueno, ahora está en vías de proyectarse. Titulé a mi intervención de esta manera, entre otras cosas, porque justamente, al menos en mi experiencia, primero como estudiante, luego como profesor, la exposición magistral ha sido una de las habilidades didácticas, de las estrategias didácticas que más se han puesto en juego en el ámbito filosófico. Bueno, un poco la inquietud que yo tenía al momento de hablar de este asunto tenía que ver, por un lado, con el reconocimiento de esa práctica y, por otro, con la lectura de la propuesta del nuevo plan de estudios para ver qué habilidades didácticas aparecían enunciadas allí y, bueno, qué habilidades didácticas podríamos nosotros implementar de manera posterior, ¿no? Entonces, bueno, me iría en primer lugar hacia la etimología y el significado de la didáctica, hacer un brevísimo recorrido histórico que nos puede orientar un poco respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de didáctica. Y bueno, la didáctica proviene del griego didaktikos y a su vez de didaskein, que significa enseñar, mostrar o explicar. Dentro del mismo campo semántico está la palabra didáskalos, que significa maestro, ¿no? Entonces ya el propio griego nos remite a esas experiencias primarias de enseñar o de ser maestro, ¿no? Entonces, bueno, es un verbo, también eso hay que decirlo, y este carácter de verbo apunta o señala en primera instancia que es una acción, no es algo pasivo, no es algo que se realice de manera pasiva. Y cuando se aplica a la filosofía,
Esta aplicación de la didáctica a la filosofía se torna problemática, como ya decía Coco, como igual señalaba Laura, porque empiezan a surgir una serie de preguntas. La primera pregunta, que bueno, también ha resonado en otras mesas de las jornadas pasadas, ¿se puede enseñar filosofía? ¿Es lo mismo enseñar filosofía que enseñar a filosofar? Esta distinción que bueno, también ya estaba presente desde Kant. Kant hacía la distinción que no era lo mismo enseñar filosofía que enseñar a filosofar. Y bueno, en tercer lugar, ¿por qué se confunde la enseñanza de la filosofía con la historia de la filosofía? Que bueno, también suele pasar, ¿no? Yo soy profesor de filosofía y entonces quiero enseñar filosofía y me dedico a enseñar historia de la filosofía, ¿no? Esto sucede también de manera muy frecuente, sobre todo en las prepas. Y también una pregunta que ya ha sido también varias veces planteada, es lo malo de estar también en la última mesa, muchas de las cosas ya se dijeron. ¿Hay una didáctica de la filosofía diferente de la didáctica en general? Si es así, ¿qué características debería tener esta didáctica de la filosofía que sería distinta de la didáctica general? Y bueno, sobre todo para esta última pregunta, quisiera apoyarme en la crítica que Michel Foucault realiza a la escuela como institución disciplinar, que bueno, su función principal es la de normalizar sujetos, producir sujetos normales, ¿no? Entonces, mediante esta estrategia binaria de la gratificación, el premio, el castigo y la degradación de quienes no se ajustan a las normas, ¿no? Entonces, en una resonancia y en un diálogo con Deleuze, Foucault plantea en Vigilar y Castigar que lo que sucede en el ámbito de las escuelas es que se nos enseña a seguir órdenes y el alumno más aplicado es el que sigue de mejor manera las órdenes del maestro y que difícilmente cuestiona estas órdenes, ¿no? Entonces, los alumnos que se empiezan a rebelar esas órdenes, que no cumplen con las tareas, que no cumplen con las órdenes que dicta el profesor, bueno, pues son paulatinamente excluidos, paulatinamente reprobados, y la tesis fuerte, escandalosa de Foucault en Vigilar y Castigar va a ser que, bueno, finalmente nuestra sociedad termina produciendo, mediante este mecanismo de la escuela, a sus propios criminales, ¿no? Termina produciendo la criminalidad. Los sujetos excluidos de la escuela serían quienes no terminaron por disciplinarse, no terminaron por normalizarse y decidieron realizar otras actividades para poder subsistir, ¿no? Y eso, digamos, que aplicaría para la didáctica en general, pero intentando vincular esta reflexión con la didáctica filosófica, habría que preguntarnos si la facultad de filosofía, las facultades de filosofía en general, esta en particular, producen también una especie de normalidad filosófica, ¿no? Si lo que estamos enseñando al momento de impartir clases en nuestras aulas es a que los alumnos sigan órdenes, a que repitan lo que dijeron otros filósofos, o si los estamos enseñando justamente a pensar, a cuestionar, a criticar, a problematizar eso que los filósofos, las filósofas plantearon en determinado momento histórico, en determinado contexto geográfico, que también luego esto se olvida, ¿no? De repente la filosofía parecería un ejercicio pues meramente idealista que se realiza en el aire y que no tiene ningún tipo de concreción espaciotemporal, ¿no? Y bueno, si quisiéramos transformar esta didáctica que procede en general de las instituciones disciplinarias y que puede encumbrarse en el ámbito de las facultades de filosofía, me permití aquí parafrasear una frase de un poeta que le gustaba mucho a Michel Foucault, que era Henri Michaud, que bueno, la frase poética decía: cultiva tu extraña singularidad. Entonces, bueno, la pregunta sería justamente, ¿se pueden cultivar las extrañas singularidades filosóficas de cada estudiante con este nuevo plan de estudios? Bueno, yo creería que una de las ventajas de este nuevo plan de estudios
radica en que se podría efectivamente cultivar si le damos el papel fundamental que aparece, al menos en el documento, a la tutoría, ¿no? Entonces, la figura del tutor será fundamental para que el alumno, el estudiante, pueda cultivar una extraña singularidad filosófica al momento de trazar el camino que quiere seguir en su propia formación, ¿no? Con este acompañamiento del tutor. También quise traer a colación algunas formas históricas de la enseñanza de la filosofía, haciendo un brevísimo recorrido y muy panorámico sobre cómo se ha enseñado filosofía a lo largo de la historia. Y bueno, para esto tendríamos que remitirnos a las escuelas griegas, a la pitagórica, a la platónica, la academia, la aristotélica, el liceo, a los sofistas, que también se asumían como maestros, y a las escuelas helenísticas, el epicureísmo, el escepticismo, el estoicismo. ¿Qué elemento común encontraríamos en todas ellas? Una relación fundamental que en principio es vertical entre el maestro y el alumno. En segundo lugar, la necesidad de aprender a escuchar, ¿no? Sobre todo esto es más que claro en la escuela pitagórica. Los alumnos que entraban allí no podían simplemente al principio hablar, tenían que guardar la regla del silencio. Si no la sabían guardar, eran expulsados de ella. Pero bueno, digamos, si quisiéramos hacer un guiño a nuestro presente, yo no estoy proponiendo de ninguna manera que hay que convertir la Facultad de Filosofía en una especie de sucursal de la escuela pitagórica, que los alumnos se callen y que el maestro hable, sino más bien, justamente yo pondría el acento más bien en la necesidad de aprender a escuchar, porque es una habilidad que hemos perdido con el tiempo. O sea, ahorita mismo, ¿no? Que yo estoy hablando, pasa también en clases y es una conducta más o menos habitual. De repente me están mis alumnos escuchando en segundo plano, ¿no? Están con el celular, están realizando otra actividad, sobre todo con el celular, es un distractor, ¿no? Entonces, yo creo que habría que recuperar esa necesidad de aprender a escuchar, volver a escuchar de nuevo, ¿no? Bueno, también está el carácter iniciático, propedéutico y finito de la relación, ¿no? O sea, iniciático en el sentido de que había una iniciación para poder pertenecer a una escuela en particular, propedéutico porque implicaba una preparación para de manera posterior poder filosofar. Y el tercer elemento que es fundamental es que es una relación finita. Yo no permanezco siendo discípulo toda la vida, toda mi existencia respecto de mi maestro, sino que esa relación me prepara justamente para poder empezar a filosofar por cuenta propia, ¿no? Y bueno, un tercer elemento que va a ser también fundamental en estas escuelas y que podríamos apropiarnos de ella para traerla al presente es la transformación de los sujetos implicados y la constitución de un bios, de una forma de vida relativamente diferenciado, ¿no? ¿Por qué pongo el acento en este último punto? Porque se puede enseñar filosofía, se puede aprender filosofía sin que esto modifique en lo más mínimo, sin que transforme mi existencia, ¿no? Entonces, no sé, yo puedo ser un especialista en Kant, en Deleuze, en Foucault, en el filósofo que ustedes quieran, y no aplicar en mi propia vida cotidiana nada de lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, puede haber ese divorcio, digamos, entre teoría y práctica, para decirlo de manera rápida, y era algo que no sucedía en las escuelas helenístico-grecorromanas, ¿no? Si yo deseaba participar en la escuela estoica, al final de mi formación terminaba convertido en estoico, ¿no? Y actuaba de manera estoica ante la vida, ¿no? Entonces, yo termino ahora la licenciatura en filosofía y no necesariamente actúo de manera filosófica. No necesariamente me conduzco de manera filosófica en mi vida cotidiana. Entonces, bueno, después la filosofía
se instaló en los monasterios en primer lugar y después en las universidades medievales. Y allí se enseñaba filosofía mediante la lectio, la lección, que implicaba la lectura, en este caso de la Biblia, pero bueno, también a veces de algunos filósofos, la meditación, ¿sí? Ya leímos, la lectura generalmente era en voz alta, con Agustín de Hipona se empieza a transformar un poco el asunto, pero después de la lectura venía la meditación, tengo que pensar sobre la lectura, luego venía la parte religiosa del rezo y por último la contemplación de eso que había leído en la naturaleza, en la sociedad, en mi relación con los otros. Y la segunda forma principal de enseñanza de la filosofía en el medievo fue la disputatio, la disputación, que tenía tres momentos claramente diferenciados: una exposición de tipo dubitativo o retórico, es que existirá o no existirá Dios, habrá, el alma será mortal o inmortal, bueno, como para atrapar a quienes asistían a las disputaciones. Luego venía la exposición de razones a favor o en contra, dependiendo de la postura que quisiera asumir quien iba a participar en la disputación. Y después venía por último una determinación de la opinión del maestro sobre la cuestión inicialmente planteada, ¿no? Entonces el maestro era el que al final daba la solución del problema que inicialmente se había planteado en términos de una disputación donde había argumentos a favor y en contra. Y bueno, también de allí viene pues esta herencia que tenemos en la docencia en general y en la docencia en filosofía en particular, de la palabra del maestro como una palabra de autoridad, ¿no? Entonces, que bueno, habría que justamente cuestionar ahora, ¿no? Y bueno, en las universidades modernas tenemos por último el encumbramiento de la figura del catedrático y de la exposición magistral. Y tenemos como ejemplos privilegiados a Kant y a Hegel. Y bueno, pero lo que podríamos recuperar ahí sería la distinción kantiana entre la enseñanza de la filosofía y la enseñanza del filosofar, ¿no? O sea, no todo está perdido ahí. Cuando el filósofo se transforma en profesor de filosofía, la función que debería asumir sería justamente la de enseñar a filosofar. Bueno, de allí me salto a las menciones puntuales de la didáctica en la propuesta del nuevo plan de estudios, algo que ya más o menos había hecho Laura. Bueno, hay algunas que no me detendré en ellas porque ya Laura hizo favor de presentarlas, pero bueno, en las razones académicas para modificar el plan de estudios, en las razones académicas de tipo pedagógico, se menciona que se destaca un planteamiento pedagógico general, algunos de distintos tipos de materias que lo integran y algunas herramientas didácticas apropiadas para cada uno de esos tipos de materias. Entonces, bueno, se hace una mención en el nuevo plan de estudios de manera bastante general de que habrá herramientas didácticas acordes a los distintos tipos de materias y acordes también en coherencia con el planteamiento pedagógico general. Eso es la página 18. Después, en la página 33, en los objetivos particulares, algo que también ya había citado Laura, actualizar la actividad académica en las prácticas más recientes del campo pedagógico, la tutoría y la asesoría por pares, y didáctico, la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, aquí en este punto pareciera que el único recurso didáctico que pone en juego el nuevo plan de estudios tendría que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Digamos, ya se había mencionado también en otras mesas que queda abierto, que bueno, se sigue respetando justamente esta cuestión de la libertad de cátedra, pero bueno, en los objetivos particulares del plan de estudios solamente se mencionan a las TICs como una posible herramienta didáctica. Y luego, otro punto importante que viene en la página 51, en las materias tipo G se mencionan didáctica de la investigación y didáctica de la filosofía, ¿no? Entonces, habría esas dos materias que además ahora están diferenciadas y que bueno, yo creo que conviene que estén diferenciadas porque tienen diferentes perfiles terminales con los cuales se vinculan, ¿no? Sí, como parte de las asignaturas que podríamos impartir los profesores, ¿no? Entonces, lo ideal sería que
la asignatura de la materia, se llama materia en el plan de estudios, la materia de didáctica de la investigación filosófica, la impartiese un profesor que se dedica a la investigación y que puede compartir su experiencia y las herramientas que él utiliza para investigar, y que la materia de didáctica de la filosofía la impartiese un profesor que se dedica principalmente a la docencia. En la universidad tenemos esta figura del profesor investigador, que es una especie de calco del modelo francés, pero que, bueno, viene, sí, con una serie de mediaciones, pero que no se aplica de la manera como se aplica en el contexto francés, ¿no? En el contexto francés, un profesor investigador son esos grandes filósofos que nosotros conocíamos, ¿no? Deleuze, Foucault, eran profesores investigadores. Daban clase, pero daban clase sobre aquello, sobre lo que estaban investigando. En México lo que ocurre es que un profesor de filosofía da clases no sobre lo que está investigando, sino sobre lo que pensaron otros filósofos, ¿no? Entonces se parece más a una actitud de docencia que de investigación. Y bueno, tendremos en la universidad profesores investigadores que sí hacen filosofía, que se dedican a la investigación y que compartirán los resultados preliminares o definitivos de ciertas investigaciones para ponerlos a discusión, pero serán una especie de excepción y no necesariamente la regla, ¿no? Entonces, también por eso conviene que en el plan de estudios estén separadas, desde mi punto de vista, muy particular, esas dos asignaturas. Después, si nos vamos al perfil docente, se menciona que además de tener una licenciatura en filosofía en un área afín y tener experiencia en la docencia, es también deseable que tengas conocimiento de estrategias didácticas, elementos para ser una buena tutora o tutor y una conciencia clara de la importancia de la actividad docente en la formación de estudiantes, de las estudiantes y los estudiantes, ¿no? Entonces, fundamental que el docente conozca estrategias didácticas. Después me salto a la página 61, donde como el nuevo plan de estudios va a tener 4 perfiles profesionalizantes: docencia, investigación, animación y gestión cultural y asesoría filosófica. Cuando habla del perfil que debe tener el profesor que vaya a impartir clases en el perfil terminal de docencia, el profesor que imparta clases ahí tendría que tener licenciatura o posgrado en filosofía, áreas afines o preferentemente en pedagogía o educación, tener experiencia en docencia, idealmente en el nivel medio superior, elaboración de programas de materias y planes de estudio, formación en estrategias didácticas y manejo de nuevas tecnologías para la educación, ¿no? Entonces, esta otra mención es todavía más específica: el docente que imparta clases en el perfil terminal de docencia tendría que tener una formación en estrategias didácticas para poder compartir esas estrategias didácticas, ponerlas en cuestión, presentarlas, exponerlas en el doble sentido del término con sus estudiantes. Otras 2 menciones más, con esas terminaría la mención de donde aparece la didáctica en el plan de estudios. Ya en la parte de criterios de evaluación se hace mención que en una actitud reflexiva sobre el propio actuar de cada docente tendríamos que considerar los resultados de las evaluaciones, que los resultados de las evaluaciones deben aportar elementos que sirvan a la titular o el titular del curso para determinar la eficacia de sus herramientas didácticas en el aula e irlas desarrollando y mejorando con el propósito de optimizar resultados, ¿no? Entonces, una estrategia didáctica se va a mostrar como eficaz si logra su objetivo, si está vinculada con un objetivo del cual parte y arroja una evaluación que sirva para que el propio docente reflexione sobre si sus estrategias son las más adecuadas. Por último, yo encuentro una vinculación congruente y coherente de la eficacia de los objetivos que se plantea este plan de estudios con la evaluación, en la medida en que se diversifican las estrategias de evaluación. Si diversificamos las estrategias de evaluación, vamos también a diversificar las estrategias didácticas.
La evaluación de las materias será con comentarios críticos, reportes de lectura, cuestionarios, exámenes, participación en clases y elaboración de contenido virtual, ensayos, prácticas, tareas prácticas, participación en actividades profesionales, actividades dirigidas por investigadores, ¿no? Aquí estoy recuperando entre las páginas 37 y 40 lo que pide en términos de evaluación cada materia del nuevo plan de estudios. Entonces, si los alumnos van a tener que hacer algunas cosas que con este plan de estudios ya se hacen, bueno, pues ahora el docente tendrá que implementar estrategias para que puedan realizar de mejor manera cada uno de estos instrumentos de evaluación. Nuevos instrumentos de evaluación que implican nuevas estrategias didácticas, ¿no? Si yo quiero que el alumno elabore contenido virtual, no voy a poder basarme únicamente en la exposición magistral. Voy a tener que echar mano de otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, en esta congruencia que hay entre los objetivos, los instrumentos de evaluación y las estrategias didácticas, bueno, va a implicar que como docentes tengamos que capacitarnos, actualizarnos en estos nuevos instrumentos. Y bueno, algunas reflexiones finales para el diseño de estrategias didácticas, ya una parte un poco más concreta de mi exposición. Si lo que se pretende es enseñar a filosofar y no historia de la filosofía, el enfoque principal del diseño curricular tendría que centrarse en los problemas, en las preguntas, en las fisuras argumentales, más que en las respuestas, las soluciones o los edificios conceptuales de la filosofía, en todos los tipos de materias que integran el programa, ¿no? Entonces, porque si no, estaríamos justamente más bien enseñando filosofía o historia de la filosofía y no enseñando a filosofar. Un segundo punto, la necesidad de predicar con el ejemplo para cada perfil profesionalizante. No se puede enseñar lo que no se sabe o lo que no se domina, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría dedicarme al perfil profesional de animación y gestión cultural porque no es algo que he realizado a lo largo de mi trayectoria curricular. Entonces, bueno, ahí habrá que buscar un perfil que vaya acorde con cada perfil terminal. Claro que se puede aprender de manera conjunta, pero esto solo ocurriría si establecemos una relación de horizontalidad con los alumnos y partimos del principio de Rancière de una democratización de las inteligencias. Todas las inteligencias son iguales, pero no todas las inteligencias tienen las mismas condiciones para desarrollarse. Entonces, eso hace que algunos puedan dedicarse más tiempo a leer, a escribir y otros menos tiempo, pero eso no significa que si yo sé más de Foucault, sé más de Rancière o de X filósofo, sea porque soy más inteligente que los demás. No, es porque he tenido mejores condiciones y entonces, bueno, se trataría en el aula justamente de democratizar este principio, ¿no? Y bueno, la posibilidad de experimentar con el aula invertida. Si queremos hablar de una estrategia didáctica concreta, el aula invertida es un aula en la cual, en lugar de que el profesor sea el que predefine qué contenidos se van a ver, son los alumnos los que proponen la construcción del programa. Generalmente nosotros llegamos cada inicio de semestre a presentar nuestro programa. Y si bien lo abrimos para que los alumnos puedan participar y puedan integrar alguna lectura, alguna inquietud que traigan, generalmente pues es el profesor el que diseña el programa de cada materia y el que predefine pues esta situación, ¿no? Entonces, quizá partiendo más bien al revés de las inquietudes, de los problemas de los alumnos, de los intereses, de sus necesidades de aprendizaje, podríamos pues hacer concreta esta exigencia de la horizontalidad y de la democratización de las inteligencias. En tercer lugar, la diversidad de instrumentos de evaluación implica que cada docente revise cada una en su estructura y con ejemplos concretos para que el estudiante pueda saber qué se espera que haga en cada una de ellas y cómo tendría que hacerlo, ¿no? De repente decimos, pues es que de trabajo final les encargo un ensayo y cada quien entiende el ensayo de una cierta manera. Entonces, criterios orientativos de estructura podrían ayudar justamente a que el alumno entienda qué estamos esperando que haga. Por último, termino con esas tres reflexiones.
Apropiarse y hacer un uso crítico y estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación, que ahora están de moda. Bueno, ¿de qué manera? Recuperando seminarios internacionales con especialistas como parte de la formación filosófica, ya sea de manera sincrónica o de manera asincrónica, ¿no? Entonces, no sé, yo doy ahora el curso de Nietzsche y resulta que en la Universidad Complutense de Madrid están abriendo un seminario en el que invitan a un especialista. Bueno, pues a lo mejor en clase podemos escuchar, ver la conferencia y discutir al respecto, ¿no? Entonces sería una incorporación de las TICs al aula. En quinto lugar, una evaluación vinculada con estrategias didácticas, no únicamente para sentar una calificación, sino para aprender. Importancia fundamental del aprendizaje a partir del error y de la retroalimentación, tanto del docente en tutoría como de los otros estudiantes, asesoría por pares. Generalmente suele pasar que los alumnos nos entregan trabajos y finalmente asentamos una calificación y el alumno no sabe por qué sacó 8, por qué sacó 9 y además privilegiamos la calificación. Entonces, una evaluación que esté orientada no a la obtención de una calificación, que bueno, la tenemos que asentar por razones administrativas, sino a que aprenda. ¿Y cómo va a aprender? A partir de la reflexión sobre los errores, ¿no? Hice un primer ensayo porque voy en primer semestre, me salieron mal estas cosas, bueno, pues para la siguiente vez las voy a mejorar porque el docente en tutoría o mis compañeros en asesoría por pares me están señalando, hacemos un ejercicio de lectura compartida, me están señalando algunos errores de los que puedo aprender. Y por último, la recuperación de las academias de grado para atender problemáticas comunes y para diseñar de manera colectiva estrategias didácticas en problemas con participación de los estudiantes, ¿no? Entonces, las academias de grado no están mencionadas en el plan de estudio, pero bueno, sería una manera en la cual por grado se podrían atender o plantear ciertas problemáticas si vamos a pretender enseñar a filosofar y no filosofía, bueno, a partir de problemas comunes. No sé, yo cuando recién ingresé como docente a esta facultad, una de las inquietudes que tenía era, bueno, ¿por qué no organizamos un seminario sobre el problema del conocimiento en la modernidad? Y los alumnos que toman Descartes, que toman Spinoza, que toman Locke, bueno, pues ¿por qué no dialogamos sobre qué piensa cada uno de esos filósofos sobre el conocimiento y hacemos una especie de diálogo, de problematización, de debate entre estos filósofos, ¿no? Cada uno como portavoz de… Entonces, bueno, por poner un ejemplo rápido de cómo podríamos implementar estrategias didácticas, no en términos individuales, porque a lo mejor mi formación en términos de estrategias didácticas puede estar sesgada por lo que decía Laura, yo enseño filosofía como aprendí filosofía, sino de manera colectiva y entonces enriquece y además se integra la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer en cada grado para hacer un trabajo colectivo y menos individual? Y bueno, yo con eso concluyo mi presentación y les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, Juan. Toca turno a la doctora Vania Isabel González Nambo, cuyo trabajo se llama Las distintas habilidades que debe desarrollar el estudiante de la licenciatura en filosofía. Adelante, Vania. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. En la presente exposición pretendo hablar de las distintas habilidades que deberían desarrollar los estudiantes de filosofía durante su estancia en la licenciatura. La mayor parte de mi hacer está dado en nivel preparatoria y frente a la postura de que los estudiantes cada vez vienen peor, es cierto. No saben leer, escribir, elaborar una argumentación, distinguir anomalías lógicas y ya casi ni pensar por sí mismos en su mayoría. De aquí que las ausencias presentadas por gran parte de estudiantes al ingresar a la preparatoria se replica de una u otra forma en los estudiantes que ingresan al primer año en la licenciatura de filosofía, sin dejar de mencionar que también existen sus muy honrosas excepciones en ambos niveles, que son los menos. Gracias a la labor que realizo en el umbral de estos estadios, tengo la posibilidad de rastrear cómo transitan entre ellos. Es demasiada la similitud, por lo cual he sido testigo de una decaída del nivel educativo
en la última década, por lo que tenemos un gran reto ante nosotros para preparar a las nuevas generaciones que egresen de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Como contexto, la educación básica en Michoacán tiene grandes huecos, pues a pesar de que tiene en sus manos crear la plataforma que servirá para el avance educativo del resto de la vida de los mexicanos, estamos lejos de llegar a los niveles óptimos en ese rubro. Como quiera que sea, tanto a nivel privado como público, el nivel ha dejado muchos huecos, tal como fue expresado en 2010 en el documental de Panzazo, dirigido por Carlos Loret de Mola. La realidad, pues, es que nos enfrentamos con la decaída de un sistema educativo formal gracias a que existen muchas personas que no han hecho lo que le corresponde, dejando grandes conflictos académicos que difícilmente podrán ser subsanados. Es así que al avanzar no fueron cubiertos los puntos básicos de aprendizajes y nos destacamos en un constante «ya deberías saber esto», al que vamos agregando nuevos rubros que no somos capaces de abordar y a veces ni siquiera mencionamos y pasamos de largo frente a ellos. Como segundo punto, las habilidades necesarias para el estudiante de la licenciatura en filosofía. No hay mucha diferencia entre el ingreso a la preparatoria y a la licenciatura en términos académicos. Los huecos siguen siendo los mismos, pero aquí no es momento de ignorarlos, sino de hacerlos explícitos y trabajarlos, por lo cual el rol de docente es de suma importancia, pues además de cubrir planes y programas en la licenciatura, estamos sujetos a eficiencia terminal y titulaciones, así que no es debido pasar de largo ante dichas problemáticas, pues los estudiantes que pasen por nuestras manos, literal, darán cuenta de nuestro trabajo. No obstante, no se trata de dedicar todo el tiempo a cubrir hoyos, pero sí señalarlos mínimamente cuando salgan a la luz, pues si alguien sabe el nivel que debería tener el estudiante, es precisamente el profesor. Si bien el rol del docente universitario ha cambiado y nos tenemos que regresar a indicar ausencias que vienen del nivel básico, es lo que es y nuestro trabajo está de por medio, sin caer en una visión catastrófica de denigrar tu labor por cubrir indicadores de efectividad, llenar una cuota mínima de ingreso y demás. Los que nos quedamos tendremos que enfrentar los retos, pero como indicó el doctor Yetro Bravo, dar más de uno para que los alumnos salgan mejor, aunque no se vea. O lo que comentaba la doctora Marina López y la maestra Socorro Madrigal, se requiere la voluntad de los involucrados para que el cambio sea efectivo. Existen muchas cuestiones involucradas en una clase, las cuales deben hacerse explícitas. No se trata de reconstruir desde cero, sino de realizar la metacognición, palabra usada en la pedagogía, pero de raigambre socrática y filosófica, es decir, date cuenta de cómo realiza los procesos. Esto equivaldría a que, al asignar una lectura, realizar un ejercicio, etcétera, se hagan saber a los estudiantes cuáles habilidades son las que se pondrán en juego y definir objetivos tanto de las evaluaciones como del programa en sí y no perderlos de vista durante la duración del curso, refrescarlos. ¿Cómo se aprende a filosofar? ¿Qué capacidades uso en el proceso? ¿Sé hacerlo? ¿Puedo replicarlo? ¿Puedo enseñarlo a otros? ¿Es una capacidad adquirida o innata? En caso de que sea adquirida, ¿cómo hago para que la adquieran otros? En caso de que sea innata, ¿cómo hago para despertarla en otros? Descubrí algo que a la fecha tengo bien presente y he expresado en algunas ocasiones. A un egresado de filosofía hay que abrirle el panorama laboral, pues a nadie le pagan por discutir, tienes que saber hacer. Es a partir de esa realidad que expresaré las distintas habilidades que el estudiante de filosofía debería desarrollar o perfeccionar en su paso por la licenciatura. Este orden o caracterización podría no ser lo mejor, pues es vivencial, pero obedece a lo que la experiencia me ha señalado y lo que de momento puedo señalar, disculpen las limitaciones y posiblemente los errores de conceptualización. Debemos entender por habilidad una capacidad, disposición o destreza para realizar algo. Veremos aquí ciertos puntos y luego señalaré la habilidad que se refleja en lo fáctico. En primer lugar, habilidades de lenguaje. He visto pasar las palabras de Miguel a juguete en 8 años.
a borracho y a chol en lugar de alcohol hace 2 semanas. Además de oraciones sin sentido, afirmaciones contradictorias, pensamientos sin orden e incompletos, falta de distinción entre una opinión y un hecho, incapacidad para distinguir lo esencial de lo accesorio, entre muchas cuestiones más. Estas se hacen patente en los estudiantes de la educación medio superior, pero también las he encontrado en muchos de los estudiantes de licenciatura que he tenido a mi cargo. Enumero enseguida diversas temáticas sobre las que el estudiante de filosofía debería desarrollar cierto dominio consciente. En cuanto a gramática, esta habilita para el uso de un idioma, de un entramado simbólico que se expresa a través de la palabra. Incluye la ortografía o la escritura correcta, la sintaxis o el orden correcto de las oraciones, la analogía o el manejo de las partes de la oración, la semántica, que permite el uso de vocabulario en vistas a la similitud o divergencia de los vocablos, el uso de signos de puntuación para transformar nuestros pensamientos en un escrito con orden, pausas suficientes y adecuadas para que el lector nos entienda. Aquí agregamos el uso de los tecnicismos o el manejo de las etimologías. Un buen dominio sobre esto permitirá buenos escritos, buenas exposiciones orales, buen aprendizaje de idiomas, un habla extensa, variada en significaciones y con una amplia posibilidad de entender mundos a través de las palabras. Laboralmente, te abrirá las puertas a la corrección de estilo, prensa y medios de comunicación. Las áreas de lengua y comunicación, enseñanza de idiomas y manejas alguno, redacción de textos, esto en la docencia. Exclusivamente en la parte escrita, se hace necesario practicar la estructura, el estilo y la argumentación detallada. En cuanto a la oralidad, se debe verificar la fluidez, el orden de las ideas y su hilación. En ambos casos, el uso de conectores lógicos y la verificación de la coherencia es importante. Esto te garantizará desenvolvimiento no solo en trabajos escolares, sino también en proyectos que desees emprender posteriormente, así cobrar confianza en la exposición de ponencias y hasta presentar un examen de grado. Como inciso B, habilidades actitudinales. El filósofo comparte el mundo con otras personas, no es una entelequia que se alimenta del éter divino, sino una persona más que come, se enferma y recibe un salario. No todos tuvimos la suerte de Schopenhauer, quien nunca trabajó, sino que vivió literal de los intereses ganados de su herencia. Somos humanos y nos relacionamos con otros, de aquí que también existe una serie de habilidades que el estudiante de filosofía debe llevar a la práctica. Tenemos, así como mención, la paciencia, para entender que no todos nuestros interlocutores estarán en la posición de seguir nuestras reflexiones, aunque podría sorprenderte que hay muchos filósofos perdidos entre la gente común. Tolerancia para aguantar situaciones que nos desesperarían, frente a las cosas sobre las que podemos hacer una crítica o evaluación pública que contribuye a abrir los ojos a quienes nos rodean de algo indebido o injusto, incluso revalorar algo. Sencillez para reconocer nuestros límites y aceptarlos. Aceptación de nuestros errores, dado que podríamos estar en una situación de ser líderes de opinión o de acción por el simple hecho de articular las ideas. Así es que no hay que temer reconocer que nos equivocamos, pues despertamos más respeto como personas honestas que reconocemos lo que somos, que una persona que finja lo que no es. Esto te gana fidelidades. Creatividad e improvisación, para buscar caminos, ideas y propuestas emergentes ante situaciones que no están contempladas. Flexibilidad para no quedar estancado en una versión de las cosas, sino integrarte a la vida de los demás, puesto que vives en una comunidad. Apertura, pues si bien debes tener convicciones, pudiera ser posible que aún tengas cosas que aprender o nuevas vías con las cuales enlazar. La filosofía como tal no define el tipo de persona que eres, pues tanto puede surgir un Schopenhauer que se aísla, corre a la gente que lo rodea, como un Sócrates que sale a la calle en harapos para convivir y tratar de hacer mejor a sus conciudadanos. No obstante, algo destacará: la filosofía es la única carrera que tanto llena tu mente como tu corazón. Al respecto, en la vida laboral es muy importante una situación que en la facultad se deja mucho de lado y es la puntualidad. En la universidad no hay un jefe que vigile si haces bien tu trabajo o no.
Básicamente queda la venia moral de cada individuo, lo que no es igual cuando laboras en otros lugares, pues tendrás un jefe que se dará cuenta si llegas tarde o te vas temprano, si hay quejas de ti y te levantará reportes e incluso te despedirá. Si tienes dinero para sobrevivir sin trabajar, sin problema. Si no, tendrás que ajustarte a normas y decir adiós a versiones falsas de la libertad de pensamiento y que no tiene nada que ver con relojes o cumplir con planeaciones ni horarios de trabajo. La disciplina no está peleada con el libre pensamiento. Inciso C, habilidades de abstracción o teóricas. En este aspecto debe reforzarse la capacidad lógica de los estudiantes. Hace un par de semanas fue sorprendente percatarme cómo en 3 grupos de preparatoria de aproximadamente 49 alumnos por salón, solo uno fue capaz de detectar la siguiente incoherencia. Leímos La vida inútil de Pito Pérez. Luego de revisar el capítulo que hablaba de cómo fue encontrado muerto en la basura en la calle, inmediatamente después leímos los datos anotados en su acta de defunción, donde constataba que había muerto en el Hospital Civil de Morelia y no en la calle. Solo uno de casi 150 cayó inmediatamente. De igual forma, resultó increíble que, habiendo escuchado que las escenas tuvieron lugar en Michoacán y Guanajuato, algún estudiante registrara que la historia había ocurrido en Venezuela. Lo mismo que definieran al personaje, que al final de la historia era casi un mendigo, como gordito, o sostuviera que su vida había estado llena de aventuras y por eso había sido trágica. En la licenciatura en filosofía es necesario que el estudiante retome los mecanismos develados por la lógica aristotélica con todas las aportaciones valiosas cuya utilidad va desde lo práctico hasta lo puro, lo cual contribuye a detectar sinsentidos en la vida cotidiana, pero también a escribir adecuadamente un ensayo, a defender una tesis para titulación o hacer una nueva propuesta filosófica. De la mano con la lógica, recordemos que Aristóteles la tipificó como un instrumento, viene la conceptualización del mundo. Cuando se analiza la realidad, se reconstruye el armazón sobre el que se sostiene el cosmos, a nivel natural como han hecho las ciencias, pero también plasmando creaciones humanas que se interconectan con todas las áreas de la vida del hombre, como los sistemas en la amplitud que sus diversas acepciones pueden tener, como sistemas económicos, filosóficos, religiosos, etc. Podríamos decir que es precisamente aquí donde se encuentran las habilidades propiamente filosóficas, las cuales tienen un sustrato inmaterial, abstracto y simbólico, pero que necesitan de nuestra materialidad, de nuestro cuerpo, para poder ejercitarse. Contemos aquí habilidades que supuestamente definen la esencia del ser humano, como el cuestionar, analizar, sintetizar, reflexionar, argumentar, conceptualizar, teorizar, entre las más importantes. Todas estas habilidades aplicables y aplicadas en todas las áreas del quehacer humano son precisamente las que han causado el surgimiento del conocimiento en las diversas disciplinas y ciencias humanas. Inciso D. Habilidades de estudio. El estudio de la filosofía requiere una guía para desentrañar los mecanismos del filosofar, pero se acompaña con un fuerte componente de autodidactismo. Es necesario dotar a los estudiantes con herramientas metodológicas y conceptuales para identificar sus propios límites y vías de aprendizaje para que su tiempo invertido fructifique. Por ello, contamos aquí con habilidades de administración del tiempo, manejo de técnicas de estudio, procesamiento de información, una metodología adecuada, variada y adaptable de investigación, o al menos mostrar cómo identificar patrones en el trabajo de otros para poder replicar el procedimiento. Habilidades docentes. La docencia no es solo una opción laboral, es una obligación en todas las áreas. ¿Qué pasaría si alguien desarrollara un gran sistema pero no tuviera quien transmitirlo? Pues simplemente se perdería. Como disciplina, la filosofía ha contribuido con grandes legados a la humanidad, muchos de los cuales salieron de los límites trazados por esta disciplina a finales del siglo XIX y que se encuentran ahora presentes en todas las áreas del quehacer humano. Conceptos como hombre, humanidad, ciudadanía, transgresión, derecho, ley, moral, aprendizaje y muchos más.
Toca pues al estudiante en filosofía tener en claro que lo que no se enseña se pierde, por lo cual debe estar listo para relacionarse con sus congéneres y compartir su quehacer. Para ello, se hace necesaria la habilidad de planificación, definir estrategias para abordar contenidos o trabajar habilidades concretas, desarrollar ejercicios o trabajos en base a objetivos y a partir de información concreta, proyectar a corto, mediano y largo plazo contenidos temáticos y habilidades, organización del tiempo y la capacidad para improvisar, pues siempre puede haber inconvenientes. La filosofía desarrolla habilidades de visión en conjunto de la que carecen muchas áreas. Crea una visión panorámica e integral del ser humano y es una oportunidad vital para rehacer nuestra comunidad en la que prima la violencia, el egoísmo exacerbado y lo monetario está por sobre la vida y la seguridad. El último elemento que voy a mencionar son los estudiantes. Ahora, el estudiante universitario ya se encuentra en una edad en la cual puede subsanar solo muchas de sus ausencias, aunque no esperemos dejarle todo, pues de lo contrario, ¿cuál sería nuestra razón de ser como profesores de la facultad? Como dijo la doctora Ana Cristina Ramírez, ¿para qué las clases y a través de los medios electrónicos puedes obtener la información? Hay que hablar con la persona real. Ahora, la responsabilidad es un camino de ida y vuelta. Como expresó la doctora Marina López, el cambio lo generan las personas, pero no debe ocultarse que no todos los estudiantes ponen el empeño suficiente y se toman a mal, por ejemplo, cuando yo les señalo cuánto cuesta que ellos estudien en una universidad pública, ya como regaño a que me pidieron salir temprano o porque llegaron tarde. Y hasta me han acusado de amenazarlos por recordarles que si no asisten a clases y no entregan trabajos, van a reprobar. Es ahí donde el proyecto se concreta. Si el estudiante está dispuesto a dejarse guiar, llegaremos a buen puerto, pues hubo generaciones con mayores adversidades que la nuestra y que sin embargo lograron hazañas dignas de recordarse. Así, aunque el estudiante tenga los mejores maestros, si no quiere hacerlo y no pone de su parte, tampoco podemos esperar mucho y el esfuerzo no fructificará. Estudiante, esta oportunidad que tienes, salida de los impuestos de los contribuyentes, de la persona que trabajó 10 o 12 horas en Ciudad Industrial con una quincena parca a la que todavía le descuentan impuestos, del maestro no sindicalizado que le pagan 4 meses sí y 2 no por semestre. Esta es una oportunidad para que la aproveches, pues son muchos los recursos que se ponen en juego para que tú estés aquí, como para pedir días libres porque viene Puente Grande el fin de semana, porque te da flojera levantarte temprano, porque prefieres checar las redes sociales en lugar de poner atención a la clase, porque es más entretenido estar afuera con tu pareja o platicando con los compañeros. Tu rendimiento y aprovechamiento depende mayormente de ti, puesto que tienes muchos recursos a tu alcance, muchos más de lo que yo tuve cuando estuve en tu lugar. Los aprovecharás si quieres, pues a la fuerza ni los zapatos entran. A manera de conclusión, replicaré unas líneas del ahora licenciado Ángel Roberto Hernández Vázquez, que dice lo siguiente: a pesar de que el camino laboral puede parecer difícil para los filósofos, existen muchas oportunidades si estás dispuesto a ser proactivo y creativo en tu perspectiva. De tal manera, aprovechen al máximo su tiempo en la universidad para desarrollar habilidades transferibles, manténganse informados sobre asuntos actuales e investiguen una variedad de temas de su interés. La filosofía puede abrir muchas puertas en el ámbito profesional si te preparas adecuadamente. De mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Vania. Por último, le toca turno al doctor Víctor Hugo Valdés, cuyo trabajo se intitula Estrategias didácticas para la licenciatura en filosofía. Muchas gracias, doctor Víctor. Muchas gracias a todas y a todos y buenas noches. Son ya las 8:34 de la noche y entiendo que ya estamos cansadas y cansados. Y también pues ya tengo muchas cosas que han dicho mis compañeras y compañeros aquí en el foro, así que en algunas las voy a obviar
otras sí me voy a detener y voy a terminar con 10 puntos sobre cómo, en mi experiencia, claro, cómo es una buena clase de filosofía, tomando en cuenta que el evento es sobre la didáctica en las materias de aquí de esta facultad. Pues miren, con algún antecedente, yo soy técnico académico aquí en la facultad y me gusta mucho. El tipo de la plaza es análoga o equivalente a la de profesor investigador, pero en otra línea, y es parte del perfil del egresado. O sea que aquí en la facultad hay más o menos en escalafón, habemos ayudantes de técnico, de profesor investigador, de medio tiempo, tiempo completo. Luego de ahí ya pasamos a ser profesores investigadores o técnicos académicos, y cada quien tiene sus tareas muy bien definidas. Y entonces, por ejemplo, el profesor investigador es docente y a la vez investiga, y el técnico académico está en el tercer perfil, que sería la gestión cultural. Aquí se le ha llamado animación y gestión cultural. Yo todavía no me entiendo muy bien con ese concepto y prefiero usar uno quizá más amplio y tengo cierta justificación, que es el diseño cultural. El diseño de la cultura. Sé que es muy grande el concepto, pero pues no sé, quisiera hacer lo que hizo Platón, lo que hizo Maquiavelo, lo que han hecho los grandes, lo que hizo San Agustín. Entonces el diseño cultural me parece que es legítimo, que es la tercera vía del filósofo, ¿verdad? La docencia, la investigación y el diseño cultural. Y si se me ocurriera otro, lo digo también de forma coloquial, pues sería el activismo, el activismo social, que ya hemos estado viendo estos días, que pues casi todos estamos en esta situación. No podemos estar despegados de la sociedad. Bueno, sí, la mesa es filosofía y habilidades didácticas en el aula, y mi ponencia, estrategias didácticas para la licenciatura en filosofía. No es queja, es una apreciación con el maestro Raúl Garcés. El auténtico y original doctor obscuris causa soy yo. Ese fue el apodo que yo solito me elegí, porque es mi seudónimo como cantante de black metal. Aparte soy Magister Quimerae o Mr. Víctor, porque pues empecé dando clases de inglés en una prepa. Entonces ahí está, con mucho gusto, así también me gusta que me digan. Y ahí está. Miren, el primer doctorado que hice fue en filosofía, el segundo fue en educación, por allá de 2009. Y miren, una vez estando en un congreso internacional de educación en Guadalajara, alguien dijo, ¿quién traduce francés? Y ahí voy yo. Y dije, pues yo. Me dijo, bueno, pues tú vas a presentar el libro del ponente. Estábamos en el centro Telmex, ahí en Guadalajara, que está padrísimo y grande el centro de convenciones de ahí. Y entonces el libro que íbamos a presentar se llamaba 10 competencias docentes. Y el autor es Philippe Perrenaud, un filósofo y sociólogo suizo, y ese día lo conocí, estaba sentado con él, estábamos presentando el libro. Entonces, gracias a esa experiencia, lo he podido comunicar, y de ahí lo traje a la filosofía. Me di cuenta que también el filósofo necesita ser especialista en educación. Eso no lo podemos soslayar. Es parte de eso. Y miren, recuerdo ahorita al doctor Philippe Perrenaud, precisamente por la recomendación que le escuché de él, pero también aquí se las comparto. La recomendación de entrada sería cuidar el proceso docente. El proceso docente es aquel que sucede desde que el estudiante entra en el aula, recibe la educación, es evaluado y promovido al siguiente grado, y así hasta que termina el ciclo de la existencia. El ciclo docente tiene 6 fases, 4 que se hacen adentro del salón y 2 que se hacen afuera. Adentro del salón planificamos, elaboramos estrategias didácticas,
formamos valores, porque pues, no podemos, en mi caso particular, ¿verdad? No, me hago el propósito de no abandonar ninguna plática con un estudiante o con alguien de aquí de la facultad si no estamos formando un valor chiquito o grande, pero que la plática tenga esa incidencia. Otra etapa pues es la evaluación y todo eso se hace adentro del aula. Ahora miren, fuera del aula está la rendición de cuentas, porque aunque hay libertad de cátedra en la máxima casa de estudios, pues tenemos que rendir cuentas y todos, o sea, desde los y las conserjes hasta la rectora, ¿verdad? Y los directores, todos rendimos cuentas, ahí vamos en una línea jerárquica y ya hace falta porque ahí es donde se instituye pues toda la línea institucional de la educación. Y fíjense, la sexta etapa del proceso docente es la más importante y es periférica, o sea, está fuera de todo este proceso, es la tutoría. La tutoría, que es el acto de cuidar, vigilar y observar el desarrollo del estudiante en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? De todo esto he aprendido bastante. Y ahí está, yo a aprender a dar clases de filosofía, lo he aprendido aquí de mis maestras y de mis maestros, que ahora son mis colegas y con mucho respeto digo que son mis amigas y amigos. Estoy muy agradecido en ese aspecto, pero no encontraba la onda de cómo sistematizar eso, y fue hasta que estudié el primero y el segundo doctorado en educación que me di cuenta, ¿verdad?, que ahí es donde hay mucho aporte que tenemos que hacer a la filosofía. La formación de nuevas profesiones filosóficas aquí en la Universidad Michoacana requiere un enfoque reflexivo y práctico de la enseñanza de la filosofía. La integración de la filosofía con otras disciplinas es fundamental, como ya lo hemos visto, para ofrecer una educación más holística, si vale la palabra, y preparar a los estudiantes para abordar problemas complejos y multifacéticos. La enseñanza de la filosofía en el aula debe ser un proceso que fomente el pensamiento crítico, el análisis de textos y la discusión en grupo. Lo digo así de esa forma, pero estoy atendiendo a las 3 tareas clásicas de la filosofía que aprendimos con Platón, ¿no? La retórica, el arte de bien hablar; la dialéctica, el arte de dialogar bien; y la erótica, que es el arte de investigar la naturaleza de las cosas. Y después entiendo que hay 2 tareas actuales de la filosofía, ¿no? Pero esas son las clásicas. En la actualidad pues también, aparte, una tarea es la fenomenología, ¿no? Desbaratar todo tipo de entidad conceptualmente, y la hermenéutica, que es al revés, es recomponer. Pero bueno, al menos aquí les planteo estas 3 partes, ¿no? Pues miren, los docentes debemos reflexionar sobre los métodos de enseñanza más efectivos para desarrollar habilidades críticas y analíticas en los estudiantes. Además, es fundamental considerar el papel de los recursos didácticos en la enseñanza de la filosofía y cómo pueden utilizarse para enriquecer la experiencia del aprendizaje. Asimismo, la evaluación y la retroalimentación también son aspectos clave en la enseñanza de la filosofía. Los docentes deben encontrar formas efectivas de evaluar el aprendizaje de los estudiantes y proporcionar retroalimentación constructiva que promueva el crecimiento intelectual. En unos segundos más hablaré de cómo aplico esta cuestión de la evaluación, que me ha resultado innovador cómo lo aplico aquí en la facultad. Lo he compartido aquí con las y los colegas y de repente veo que algunos y algunas sí aplicamos los mismos criterios. No me quiero echar porras de lo que hago, pero fíjense, en mi trabajo a veces sugiero algo, no me lo cuelgo, no me lo anuncio, pero lo voy socializando con la facultad y al paso de los meses, los días o hasta los años se realiza. Y ahí le hago caso a Platón, cómo bajar del mundo de las ideas objetos al mundo físico. Entonces, por ejemplo, antes de continuar con mi exposición, hace ya 3, 4 años empezaba con la idea, o más, fíjense, hace como el 2006 propuse un programa que se llamaba Santo Tomás TV para hacer la clase de Santo Tomás de Aquino, y nos poníamos en este mismo auditorio y grabábamos la clase. Después, poco a poco, fuimos compartiendo la idea y vean cómo ahora ya convertimos esto en un estudio de televisión y está padrísimo. La verdad, es parte de algo que se hace desde
la plaza de técnicos académicos y técnicas académicas, y si podemos seguir aportando en esto hay que seguirlo haciendo. Miren, 5 aspectos para ir de acuerdo a las imágenes que tiene ahí el compañero Uriel. Ahorita ya va en la 3, pero miren, la primera sería las metodologías de la enseñanza, y me refiero a que la enseñanza de la filosofía es un proceso complejo que requiere una reflexión profunda sobre estos métodos más efectivos. La enseñanza de la filosofía debe ser un proceso que fomente, decía, el pensamiento crítico, el análisis de textos y la discusión de grupo. Esto se logra a través de la implementación de técnicas de enseñanza que promuevan la participación activa de los estudiantes y la resolución de problemas complejos. Fíjense que a este respecto me refiero a que en clase, por mi cualidad de técnico académico, utilizo las tecnologías de la información y la comunicación y les proyecto directamente en la pantalla el libro que estamos leyendo, la imagen social que queremos analizar o la situación que haya que dialogar en la clase, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto veo que ese método sí funciona. El siguiente aspecto es el desarrollo de habilidades críticas y analíticas, y ahí recuerdo algo que dialogué con el profesor Roberto Briceño. Él me explicó como en primer año de la facultad que grité en griego es un fonema que no existe en español. Grité con J pues significa ladrillo y al mismo tiempo concepto, y los dos tienen la idea de fundamento. Y luego ya entendía yo que, por ejemplo, cuando algo está en crisis es porque se mueven los fundamentos, como cuando tiembla y el edificio está en una situación crítica, o como cuando yo caigo en una crisis emocional y se mueve todo el fundamento de mi vida. Y eso ya busco aplicarlo aquí en el salón, ¿verdad? Para hacer el desarrollo de habilidades críticas y analíticas. Este desarrollo es fundamental en la formación de estudiantes de filosofía. La habilidad crítica y analítica es esencial para evaluar argumentos, analizar conceptos complejos y desarrollar conclusiones propias. Así lo diría en resumen. Ahora sí, me voy a brincar a la 3, que es el uso de recursos didácticos. Y aquí también quiero recordar eso, las TICs, ¿verdad? El proyector, la plataforma de Google, que también como técnicas y técnicos académicos tenemos una proximidad ahí muy útil, ¿verdad? Y el uso de, no solo de libros, sino de música, de imágenes, de todo tipo de objetos culturales, ¿verdad? Porque además esta es una facultad de filosofía de la cultura. En mi perfil de Facebook está compartido la ponencia por si quieren leerla, y también tenemos comentarios, ¿verdad? Acepto los comentarios para que retroalimentemos esto y nuestro foro salga padrísimo, ¿verdad? Miren, número 4, evaluar y retroalimentar. En mi rúbrica de evaluación con el estudiantado reviso 5 rubros. Primero, que asistan. Segundo, que participen en clase, porque no es nada más que yo hable o ellos, sino que estamos hablando todas las 2-3 horas de clase, platicamos, ¿verdad? Investigar, y ya entiendo yo que el filósofo redactando también está investigando. Entonces todo lo que hagas en tu libreta es investigación, y más si trabajamos con un inverted classroom, como salón invertido, como decía el doctor Juan Cuamba. Es una metodología que también veo que aplicamos ahí, y varios ya deberíamos socializar, porque ya he visto que varios estamos aplicándola. Asistir, participar, investigar, hacer tareas. De ahí yo les propongo, hacemos un portafolio de evidencias con 10 apuntes, o haces un ensayo que lo puedes incluir como capítulo en tu tesis. Y también creo que eso ha funcionado. Y finalmente los exámenes, ¿verdad? Que estés en el salón reflexionando, pensando y confrontándote con tus propias ideas. Ese sería el cuarto punto. Y el último, miren, la integración de la filosofía con otras disciplinas. Yo llegué a la facultad siendo músico, es mi primera carrera, pues la que me pagó mi papá.
Él quería que me hiciera abogado, me metí a la escuela de leyes, sí quedé, y como me inscribí, le dije, ahora no voy. Y lo lastimé, discúlpame, papá. Pues no le avisé, sí fui, pero también vine a filosofía. Y entonces ahí ya me di cuenta que sí puede ser uno interdisciplinario en esos aspectos. Ya después sí acabé mi carrera de abogado, pero no la ejerzo. Me gusta más ser filósofo, estudiar la paz, ¿verdad? No el litigio. La palabra litis, por un lado significa pelea y por otro lado significa piedra, ¿verdad? Entonces el abogado litigante es el abogado que avienta pedradas y el filósofo, pues no, lo que avienta pues son abrazos e ideas, ¿verdad? Filosofía significa amor. Ya con eso quiero pasar a la conclusión. Miren, les voy a decir 10 puntos sobre, en mi experiencia, cómo ofrecer una buena clase de filosofía. Aquí veo que todos nos divertimos todos nos divertimos, ¿verdad? En el sentido intelectual de la palabra, dando clases. Pero miren, una buena clase de filosofía, en síntesis, logra generar un ambiente de reflexión crítica, pensamiento creativo y diálogo respetuoso entre los estudiantes y el profesor. 10 puntos les presento. Número 1, ofrecer objetivos claros. ¿Por qué quieres que se entienda el concepto de koinonia en la teología medieval? ¿Para qué te va a servir eso? ¿Como para qué quieres entender qué significa la palabra hipóstasis? ¿Verdad? ¿Cuál es el sentido de entender la etimología como una ciencia auxiliar de la filología? ¿Verdad? Lo digo en ese sentido porque miren, yo egresé de la UNAM, pero egresé del Instituto de Investigaciones Filológicas. Eso también es algo que agradezco y comparto con el doctor Carlos Di Pierro, y bueno, con el doctor Eduardo Di Pierro, porque trabaja en filología también, y ahí me siento muy identificado con la facultad. Segundo punto, la participación activa. Es decir, no nada más hablar uno en el salón, sino que todo el grupo esté hablando. Punto número 3, el análisis crítico, ¿verdad? Porque no se vale decir, es que yo soy filósofo pero no me gusta hablar. Yo soy filósofo pero no me gusta dialogar contigo. Yo soy filósofo pero yo escribo lo que se me viene a la mente y no me importa si le entendiste o no. Entonces, no, miren, pues vamos dándole la formalidad al ejercicio filosófico. Número 4, conexión con la vida real. Y ahí sí me encargo de exponer mis casos personales, cómo aplico la filosofía en el mercado, en la escuela, en la universidad, en el gobierno, en todos los aspectos. Número 5, y muy importante, el ambiente respetuoso, ¿verdad? Respetuoso. En mis clases siempre platico que valoro más el respeto que la tolerancia. La tolerancia tiene ahí escondido de forma soterrada la violencia. El acto de que si te metes conmigo en la medida en que yo no lo permito, tengo el legítimo derecho a usar la violencia para quitarte de enfrente. La tolerancia hay que analizarla. Entonces yo prefiero utilizar la palabra respeto, esto gracias a la enseñanza de Manuel Levinas, claro, ¿verdad? Y número 6, la retroalimentación constructiva. Si no te gustó lo que dije, te agradecería que me lo dijeras para poder corregirlo y que nos llevemos mejor la próxima. Número 7, flexibilidad y adaptabilidad. Número 8, uso de recursos variados. Número 9, evaluación continua. Número 10, pasión y entusiasmo. Los 3 autores que aquí quise sugerirles, pues fue Platón, en La República, que es donde veo estos conceptos sobre la justicia, la moralidad y la educación. John Dewey, el libro de Democracia y Educación, y una filósofa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María del Carmen Romo, una obra que se llama La educación como praxis. Son las 8:54, quedan 6 minutos, nos tenemos que ir corriendo. Muchas gracias, buenas noches y aquí estoy a sus órdenes. Sí, bueno, en la persona de quienes están aquí presentes, de los ponentes, del doctor Pineda, el moderador, quiero agradecerles a todas las personas que hoy pasaron por este salón. Lo que es un hecho es que este asunto de la filosofía y las habilidades didácticas tiene mucha tela para seguir pensando y cortando. Ha sido una delicia escuchar a cada una de ustedes, a cada uno en esta mesa y en las mesas de todo el día.
Ha sido una delicia. Vamos a hacerles llegar una convocatoria para que sus trabajos los conviertan en un capítulo de un libro que se llame así, Filosofía y Habilidades Didácticas. Porque, digamos, en esta coyuntura de la reforma del plan de estudios en el que se ha trabajado tanto, sí merece muchísimo la pena que podamos concretar en un trabajo publicable, pues la riqueza de lo que hemos escuchado hoy. Muy agradecido con todo el mundo. Que tengan buenas noches.